Buenas. En esta primera actividad vamos a ver cómo ocultar filas, columnas y hojas, utilizando primero lo que es el menú, la cinta de opciones del menú, y a continuación utilizaremos el botón derecho para ocultar las filas, columnas y hojas. Vamos a empezar con la celda, seleccionando la celda C5. Y a continuación nos vamos en el grupo fichas de inicio, en el grupo de celda, en formato, ocultar y mostrar, ocultar columna. Y vemos que la columna C no aparece, está la A, B y C. Vamos ahora a volver a mostrar la columna. Para esto seleccionamos la columna B y D, apretamos con el botón B y sin soltar arrastramos hasta D. Y otra vez en celdas formato, ocultar y en esta ocasión mostrar columnas. Y aquí tenemos la columna C que ha vuelto a aparecer. Cuando ocultamos y mostramos no eliminamos, simplemente la ocultamos. Vamos a hacer lo mismo con las filas. Seleccionamos otra vez la celda C5, nos vamos a formato, ocultar y mostrar, ocultar filas. Y podemos ver que la fila 4 y 6 nos esconde la fila 5. Vamos a mostrarla otra vez. Para esto lo que tenemos que hacer ahora es seleccionar la celda B4, B6 o A4, A6 también podríamos hacerlo. B4, B6. La fila mostrar siempre nos tiene que quedar seleccionada en medio. Y en formato, ocultar, mostrar, mostrar filas. Y ya tenemos aquí la fila 5 que habíamos ocultado antes. Vamos a hacer lo mismo ahora. En lugar de utilizar lo que es el formato y el menú que tenemos en la cinta de opciones, vamos a utilizar el botón derecho. Seleccionamos la columna C, la columna que queremos ocultar, y con el botón derecho podemos ver que nos sale la opción en el menú contextual desplegable ocultar. Para utilizar el menú contextual del botón no nos sirve seleccionar lo que es la celda. Si le damos a la celda, el ocultar no lo tenemos. Tenemos que seleccionar directamente una columna. Ocultar. Vale, ¿queremos mostrarla? Pues sabemos que es la C que queremos mostrar. Seleccionamos B y D, botón derecho, mostrar y ya la mostramos. Hacemos lo mismo con las filas. Tenemos que seleccionar la fila directamente. Podemos seleccionar la 5, la 6 y la 7. Botón derecho, ocultar. Tenemos las filas ocultadas. Volvemos a seleccionar, si queremos mostrar las filas, tenemos que seleccionar la fila anterior y posterior de las ocultas. En este caso la 4 y la 8. Botón derecho, mostrar. Tenemos aquí las filas que habíamos ocultado. Si ocultamos la columna A, cuando la queremos volver a mostrar, como no podemos seleccionar la que hay antes que la A, porque no existe, tenemos la B, la C, la D, damos el botón derecho, no nos muestra la A. Para estos casos lo que tenemos que hacer es ir a buscar y seleccionar en el grupo de inicio, ir a y seleccionar la columna A, por ejemplo la celda A1. Ya estamos en la A1. Cuando ya la tenemos seleccionada, ahora sí que podemos ir a ocultar y mostrar del grupo de formato y mostrar columnas, y ya la tenemos. Otra manera más rápida, a lo mejor la volvemos a ocultar, es directamente en la barra de celdas, seleccionamos A1, intro, y ya podemos mostrarla otra vez. Mostrar columna, y ya la tenemos. Ahora vamos a ocultar hojas. También podemos ocultar hojas. Queremos ocultar la hoja 2 o la hoja 1. Simplemente tenemos que seleccionarla. Clic sobre la hoja 1, botón derecho y ocultar. Y ya no tenemos, la hoja 1 está oculta. Repetimos que no eliminamos, simplemente ocultamos. La queremos volver a mostrar con el botón derecho sobre la hoja 2.
mostrar, se nos abre un cuadro diálogo, lo podemos mover y seleccionamos la hoja. Si tuviéramos más hojas, tendríamos más hojas aquí y las seleccionamos. También lo podemos hacer, lógicamente, a través de celdas, formato, ocultar, mostrar, ocultar hoja. Igualmente, para mostrarla, formato, ocultar, mostrar, mostrar hoja. Vamos a ver ahora otras opciones de visualización. Para ello iremos en la cinta de opciones a vista, iremos a la hoja 2 de la unidad 1 y aquí podemos ver una hoja con muchos datos, son datos de alta de ingresados. Cuando tenemos tantos datos podemos perder fácilmente lo que son las cabeceras y no saber exactamente qué es lo que estamos viendo. Para solucionar este problema tenemos la opción de inmovilizar paneles. La opción de inmovilizar paneles hace que las filas o las columnas que queramos estén inmovilizadas, no se muevan. Vamos a poner un ejemplo. Queremos que la primera fila esté siempre inmovilizada para ver lo que es el encabezamiento de la tabla. Por tanto, nos situamos siempre sobre la primera fila que se tiene que mover, la que se tiene que esconder, cuando movamos el scroll, la rueda del ratón, y en la cinta vista nos vamos al grupo ventana y la opción inmovilizar. Cuando clicamos sobre inmovilizar se nos abre otro submenú y clicamos sobre inmovilizar paneles. Y ahora podemos mover el scroll o la barra y vemos cómo en ningún momento la fila 1, que es la primera fila, se esconde. Si volvemos a dar a inmovilizar, se ha cambiado el menú, en lugar de inmovilizar ahora pone movilizar. Podemos hacer lo mismo, vemos que ya se esconde. Cuando movemos la barra o con la rueda del ratón, se nos esconde la primera fila. Podemos hacer lo mismo si queremos esconder hasta las 7, decir que las 7 se vea, nos situamos sobre el 8 e inmovilizamos paneles otra vez. Y aquí vemos que se mueven todos menos las 7 primeras. Vale, aparte de inmovilizar las primeras filas, también podemos inmovilizar filas y columnas. Hacemos lo mismo, vamos a inmovilizar ahora la primera columna y la primera fila. Para esto nos situamos sobre la primera casilla o celda que queremos que se mueva, en este caso sería la B2, porque la B1 no se tiene que mover, ni la A2 tampoco. Y otra vez a inmovilizar paneles. Ahora tenemos que cuando vamos bajando el scroll, la primera columna no se esconde. Y si movemos el scroll de abajo, nos pasa lo mismo con la primera columna. Hemos inmovilizado la primera columna y la primera fila. Para volver a su sitio, volvemos a movilizar paneles. Las otras opciones de inmovilizar es simplemente nos inmoviliza rápidamente la fila superior y nos inmoviliza la primera columna sin tener que situarnos con el ratón seleccionando la celda. Ahora vamos a ver otra opción, que es ver la pantalla completa. Cuando tenemos muchos datos y lo que queremos esconder la cinta de opciones, podemos por una parte con el icono que tenemos en la parte superior derecha, la flechita que tenemos, podemos esconder lo que es la cinta de opciones y simplemente nos quedaría el menú. Si volvemos a dar al icono, volvemos a mostrar la cinta de opciones. Si todavía queremos también esconder lo que es el menú, en la misma cinta de opciones en vista tenemos la opción de pantalla completa. De este modo simplemente vemos lo que es la tabla sin ningún tipo de menú. Para hacer print de pantallas pues puede ser útil. Para volver a su sitio, con el botón escape del teclado volvemos a su sitio. Si no nos acordamos del botón escape, tenemos dándole al minimizar, maximizar, se vuelve a su sitio. Otra opción que tenemos con Excel es poder trabajar con varios libros a la vez. La opción de trabajar varios libros a la vez es muy práctica cuando sobre todo queremos comprobar datos. Vamos a abrir dos libros más
ejemplo, unidad 2, que veréis más adelante, y unidad 3. Ahora tengo 3 libros abiertos. El último que he abierto es unidad 3. En la misma cinta de opciones de vista tengo en cambiar ventanas las opciones para elegir qué libro quiero ir. El 1, el 2, el 3, me puedo desplazar por los libros. Pero también los puedo abrir los 3 a la vez. Para abrir los 3 libros a la vez, en la misma cinta estamos todavía en la cinta de opciones, en el grupo de vista, tenemos organizar todo. Clicando sobre organizar todo se nos abre una ventana, recordad que las ventanas las podéis mover, donde tenemos varias opciones. La primera opción es en mosaico, que se nos colocan, dependiendo de las que tengamos, aceptamos, se nos colocan en varios formatos. Si tenemos 2 serían las 2 en horizontal, tenemos 3, tuviéramos 4 tendríamos un cuadro, en este caso tenemos 3 y se colocan en forma de mosaico. Situándonos encima de cada libro podemos ir moviendo y trabajando en cada libro. Tenemos los 3 libros abiertos en la misma ventana. También podemos verlo en formato horizontal, aceptar, se ponen uno encima de otro. En formato vertical sería uno al lado de otro, los tres libros. Y en cascada. En formato cascada es simplemente que los podemos ir moviendo y clicando encima de la tabla seleccionamos uno o seleccionamos otro. Para volver siempre al un libro, el último libro que estamos, al libro que queremos trabajar, con el libro que queremos trabajar, simplemente clicando, haciendo doble clic encima, se coloca y se organiza todo en un solo libro. Vamos a cerrar ahora los otros libros, porque al menos uno de ellos, que no lo vamos a utilizar, de la unidad 3, y vamos a seguir trabajando en estos 2 libros. Igual como hemos visto antes con inmovilizar paneles, tenemos otra opción cuando tenemos muchos datos. A veces queremos poder analizar los datos de un libro, pero necesitamos poder ver las 2 primeras o 3 primeras columnas y el final de las otras columnas, de la columna, pero ya hemos perdido la referencia de la primera columna. Para solventar este problema podemos dividir el libro, como si tuviéramos el libro abierto 2 veces. Nos situamos sobre la columna que queremos que esté la división, que queremos que se vea. Podemos hacer más o menos en medio. Y en la misma cinta de opciones, en la ventana, tenemos la opción de dividir. Dividimos. Como podéis ver ahora aquí se ha dividido el libro. El libro se ha dividido en 2. Es el mismo libro, pero dividido en 2. Puedo mover, aquí está la división de columna a columna. Y ahora tengo un scroll para cada libro. Tengo en este libro, por ejemplo, la columna me interesa, pero en este libro de aquí me interesa las últimas columnas. Y ahora puedo ir bajando con el scroll, puedo ir bajando de filas y estoy viendo las primeras columnas en esta parte del libro de la A, B, C, D, E y las últimas columnas en esta otra parte del libro, pero estoy trabajando con el mismo libro. Si me interesa ver más columnas en la parte de la derecha, pues muevo la división. Esto es muy práctico cuando tenemos muchas columnas y queremos poder ver las primeras columnas para tener la referencia, normalmente identificación, y las últimas columnas, los datos que nos interesan más. Aquí vemos que este número de historia le corresponde en las 219 horas de ingreso. Si queremos quitar la división, volviendo a clicar sobre dividir, ya tenemos aquí el libro como estaba. Otra opción muy interesante es el poder comparar 2 libros a la vez, es decir, 2 libros que tienen los datos estructurados muy semblantes, muy iguales, y queremos ver si están los mismos datos o se repite algún dato. Es muy práctico. Para esto lógicamente tenemos que tener 2 libros abiertos. Aquí recuerdo que tenemos 2, la unidad 2, que iremos a la hoja 7, que es muy parecida a la que tenemos en la unidad 1, en la hoja 2. Y vamos a comparar las 2 hojas en la misma ventana. Para poder comparar las 2 hojas en la misma ventana, tenemos la opción de ver en paralelo. Clicamos en ver en paralelo y se colocan las 2 hojas
en vertical, una encima de otra. Lo importante es tener el desplazamiento sincrónico. El desplazamiento sincrónico activado quiere decir que cuando yo voy moviendo el scroll, recuerdo que el scroll son las barras laterales y las de abajo que las puedo mover con la rueda del ratón. Cuando voy moviendo el scroll se van moviendo los dos libros a la vez. Ahora tengo aquí la fila 10, voy moviendo el scroll, fila 25, fila 25. Si en algún momento quiero mover solo un libro, deselecciono el desplazamiento sincrónico, me sitúo sobre el libro que quiero mover y me voy, por ejemplo, a la fila 64. Luego activo el desplazamiento sincrónico y puedo volver a mover a la vez los dos libros. Y para volver a quitar otra vez la vista en paralelo, simplemente clicando sobre ver en paralelo, pues ya tenemos la hoja como al principio. Bueno, y hasta aquí la unidad 1. Gracias.